Hola, ¿cómo están? Pues terminamos así esta épica proyección de Nosferatu, una sinfonía del horror de Friedrich Murnau. Pues bueno, vamos a empezar a platicar. Por ahí mis compañeras les van a pasar micrófonos si ustedes quieren participar para que todo el mundo nos escuchemos mejor. Y bueno, como esta es una charla dividida en tres partes realmente, el rodaje de Nosferatu y todo lo que ocurrió en ese rodaje es materia de la última película de la semana, que es precisamente La sombra del vampiro, de Elias Merhaish. Entonces, me imagino que Salvador Velasco, que es quien la va a comentar, pues bueno, ya platicará con ustedes detalles muy divertidos de lo que ocurrió, pues en una película que, como decíamos, está enmarcada en varios movimientos importantes. En primera, es una de las primeras películas de horror registradas en la historia del cine. Unos 10 años antes se había filmado una versión muy breve de aproximadamente 8 minutos de Frankenstein, de Mary Shelley, producida por la casa Edison. Por ahí algunos cortos de Méliès tienen referencias al género del horror, aparecen demonios, aparecen vampiros, aparecen fantasmas, aún en los cortitos de Méliès, pero pues bueno, aquí lo que tenemos es el inicio de la filmografía de vampiros. Esta es la primera película de vampiros de la historia del cine, la que arranca por sí misma una filmografía que ustedes conocen de sobra, por eso están aquí, por eso estamos aquí. Y bueno, por otro lado, Nosferatu está enmarcada por otro de los grandes movimientos de la historia del cine, la primera de las vanguardias en forma cronológica, que es el expresionismo alemán. El expresionismo alemán surge como una respuesta de los alemanes a un momento muy terrible en su historia, cuando viene la derrota por la Primera Guerra Mundial. El Pacto de Versalles obliga a Alemania a pagar todos los gastos de la guerra y todos los daños de la guerra, y Alemania queda en una situación económica profundamente desastrosa que provoca hambre, desempleo, una angustia social importante, la aparición, por ejemplo, de varios asesinos de niños, que luego Fritz Lang va a dar cuenta de ello en la película M, El Maldito, y bueno, otros fenómenos que finalmente dejan a Alemania completamente destruida. Los alemanes, una de las herramientas que utilizaron para poderse levantar fue el entretenimiento, el cine. La década de los 20 va a ser una década donde el cabaret alemán, por ejemplo, llega a su máxima expresión, y también el cine, ya que estaban bloqueados económicamente y en muchos otros sentidos. Los alemanes hicieron una fuerza muy grande en su cine y crearon pues una industria poderosísima que va a tener su primer gran exponente en la UFA, la Universum Film, que es donde se van a realizar la gran mayoría de las películas alemanas importantes de entreguerras. Y por otro lado, la aparición de algunas otras compañías productoras más pequeñas, pero que van a aportar títulos importantes. En 1919, un proyecto llamado El Gabinete del Dr. Caligari, película que todos ustedes conocen, pues acaba revelándole al mundo lo que va a ser el expresionismo, una manipulación de la forma, de la sombra, de historias que abarcan monstruos, locos, gente que tiene la capacidad de dominar la mente del otro. Y bueno, pues este cine que empieza precisamente con un expresionismo pictórico, donde el director del gabinete del doctor Caligari, ante una cuestión de un presupuesto muy limitado y de una posición técnica también muy limitada, lo que logró fue contratar pintores expresionistas para crear ese mundo de locura en el que ocurre el gabinete del doctor Caligari. Entonces, ese primer expresionismo resulta ser un gran éxito internacional, resulta llamar la atención de todos los alumnos del doctor Freud, que empiezan a analizar películas, y entonces pues el expresionismo alemán arranca en un periodo importantísimo que podemos más o menos estirar hasta 1933, año en el cual el Partido Nacional Socialista gana la Cancillería por voto popular. Hitler se convierte en el canciller alemán,
y la industria del cine alemán va a perder a la gran mayoría de sus grandes elementos, porque eran judíos, porque eran homosexuales o porque simplemente no eran afines al nazismo. En medio de toda esta época, pues vamos a tener el expresionismo épico de Fritz Lang, con los Nibelungos, el Doctor Mabuse, desde luego Metrópolis, que es una película infaltable. Pues bueno, vienen otros directores como George Pabst, por ejemplo, con La Caja de Pandora, que empieza a hablar de la sexualidad de una manera muy inquietante y muy vanguardista para su época. Y desde luego, pues los clásicos de Murnau, donde vamos a tener, Nosferatu, El último de los hombres, Fausto, Tartufo y muchas de sus grandes obras, antes de que él emigre a Hollywood y en Hollywood haga una obra maestra más que se llama Amanecer en 1927. Bueno, pues Nosferatu, Nosferatu, ahí lo que tenemos es una película que surge de la inquietud de un estudio que se llamaba Prana Film por hacer cine, según ellos, cine metafísico que hablara del mundo espiritual y también de lo sobrenatural. Es decir, era una compañía específicamente creada para eso. Buscaron una serie de proyectos y entre los proyectos que encontraron pues fue hacer adaptaciones de novelas importantes del género del horror. En el siglo XIX, ustedes saben que están escritas la mayor parte de los clásicos que luego se van a convertir en películas, ¿no? Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, El Drácula de Bram Stoker, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Stevenson, pero bueno, finalmente deciden hacer una adaptación del Drácula de Bram Stoker. Pero pues, no hay dinero y además no hay forma o no encontraron cómo pues gastar y comprar en los derechos de la novela, algo que hubiera funcionado muy bien para que Nosferatu no tuviera la suerte que va a tener en su momento. Pero entonces, al darle el proyecto a Murnau toma algunas libertades muy, muy grandes para poder hacer una adaptación sin que haya problema aparentemente por los derechos. En primera dice, vamos a tener un vampiro muy diferente al que Bram Stoker está proponiendo en la novela. Ahorita vamos a hablar de ese vampiro en específico, pero bueno, los personajes van a cambiar de nombre, van a ser alemanes. En vez de Jonathan Harker tendremos a Uther, en vez de Mina Murray tendremos a Ellen, en vez del Dr. Van Helsing pues tenemos a este personaje que es infinitamente más pasivo que lo que hace el Dr. Van Helsing en la novela de Drácula. Drácula, recuerden que es una historia que quienes han leído la novela, quienes no, háganlo porque es una novela importantísima. La novela está contada a través de cartas, es una novela epistolar a través de cartas, documentos, diarios. Entonces, pues bueno, el Murnau bajó el balón a una historia contada lo más cronológicamente posible y eso es un cambio importante. Tenemos el cambio de los personajes, tenemos el cambio de que el vampiro no va a llegar a Londres como en la novela original, sino va a llegar al puerto de Bremen. Tenemos así una serie de cambios muy importantes. No tenemos a Renfield, tenemos a Knock, que es este loquito que se escapa del manicomio hacia el final de la película y que está recibiendo también la influencia maligna de Nosferatu. Y también remitirse pues mucho más a la cultura de donde viene el mito del vampiro, que es precisamente Europa Central, donde pues decir Nosferatu, es decir, el no muerto, ¿sí? Más que un vampiro es un no muerto. Y ahí hay algo muy importante con la creación del personaje que va a ser Murnau. Quienes lean la novela de Bram Stoker se van a dar cuenta de que cada vez que aparece Drácula en la novela, uno realmente se muere de miedo porque es una figura muy ambigua. Primera, es un aristócrata europeo con largo cabello blanco y larga barba blanca. Es un personaje verdaderamente diabólico que tiene un control de las fuerzas de la naturaleza y que maneja la maldad a su antojo. Y por otro lado, pues bueno, es un personaje también que implica una sensualidad muy importante. Pues bueno, el personaje que estamos viendo aquí, aunque alguna vez, sí, ¿verdad? No será tú, sí.
aunque alguna vez alguna escritora con la que platicamos también en público decía que le parece el hombre más sexy del mundo, allá arriba. Cada quien sus gustos. Pues bueno, obviamente no es la imagen que Bram Stoker pensaba de Drácula. Primera, Drácula tenía un modelo real. Acuérdense que Bram Stoker trabajaba como asistente de un actor de teatro hiper mamón que se llamaba Henry Irving. Y Henry Irving fue el primer Drácula en el teatro, porque Bram Stoker le hizo una adaptación al teatro de la novela, que luego es la versión que vamos a ver con Bela Lugosi, esa versión de teatro. Entonces Henry Irving, yo no sé si el maestro Stoker estaba secretamente enamorado de este actor, pero la figura de Drácula era esa, la figura física de Drácula, el modelo físico era Henry Irving. El modelo histórico, ustedes lo saben, era el famosísimo Vlad Tepes, el Vlad el Empalador, gobernador, gobernador de Moldavia, Bucovina y Transilvania, que pues fue un severo defensor de la Iglesia Católica, luchó contra los moros en las cruzadas, tenía la bonita costumbre de empalar a la gente y tenerla en su sala y en su comedor para disfrutar cómo se iban poco a poco empalando cada vez más. No queremos entrar en detalles del empalamiento, búsquenlo en Google y no lo practiquen tampoco. Pero entonces Vlad el Empalador un día pues fue agarrado por los turcos y le cortaron la cabeza, quemaron el resto de su cuerpo y la gente siempre lo recuerda. Curiosamente en Rumania se dice que el día que regrese Drácula a Rumania, Rumania volverá a ser un país próspero, ¿sí? Entonces, bueno, el hijo del dragón, ese era Drácula. Entonces, esos son los modelos, pero ¿qué hace Murnau? Pues Murnau toma otra cosa. Tenemos a un vampiro exageradamente largo, exageradamente alto. Tomen en cuenta que Murnau medía 2,20 metros. Entonces nos podía ver abajo a toda la población mexicana, casi. El vampiro, su vampiro, que es un actor llamado Max Schreck, que de ninguna manera, qué bonito sería que hubiera contratado un vampiro real, como nos dicen en La Sombra del Vampiro, que ya la verán el viernes. Pero no, era un actor de teatro, un actor que medía poquito menos que Murnau, como 2,15 metros, pero bueno, lo ven ahí con sus dedos exageradamente estirados, lo ven con esta calva, con estas orejas de ratón, con estos dientes que tiene que son como de roedor más que de vampiro. Y pues bueno, un vampiro en ese sentido no con los cánones de belleza y sensualidad que han tenido todos los vampiros en la historia del cine, ¿no? Digo, piensan en Bela Lugosi, piensan en nuestro Germán Robles, ¿no? Todos los vampiros son sexys y bueno, Nosferatu es una completa transgresión a ese mito del vampiro, pero había una razón muy importante detrás de ello. Si ustedes recuerdan la hora 40 que acaban de ver, se darán cuenta que también hay un cambio muy importante. Drácula no es un potentado, este vampiro, este conde Orlok, no es un potentado, no tiene ejércitos de gitanos que lo estén ayudando, no tiene un castillo, sí abandonado, pero un castillo todavía lujoso como el que vemos en el Drácula de Coppola, por ejemplo. No, este es un castillo que Murnau encontró en los Cárpatos, cayéndose a pedazos y que literalmente caían losas del techo cuando estaban en plena filmación. No tiene nadie que lo ayude, no hay vampiresas sexys que estén queriéndose chupar a Keanu Reeves. No, aquí no hay nada de eso. Aquí lo más que hay es un vampiro pobre, porque no es un pobre vampiro, es un vampiro pobre que se acaba empacando a él mismo para poderse ir a su viaje a Bremen y que llegando a Bremen tiene que cargar con su ataúd hasta llegar a la casa que acaba de comprar. Bueno, por lo menos compró la casa, ¿no? Eso está bien. Pero entonces, ¿qué pretende Murnau con este vampiro? Bueno, hay algo clave: quitarle a Nosferatu, quitarle al vampiro la carga demoníaca. Lo que vimos ahorita, en palabras del propio Murnau, él dice en algunos textos que Nosferatu era una especie, para él, era una especie de mosco, de chinche, de animal que se alimenta de sangre y que vive de la sangre, ¿sí? No le puede quitar el aspecto sobrenatural porque entonces ya no sería vampiro,
¿sí? O el vampiro sobrenatural, vampiro. Él pensó más en los vampiros de la naturaleza, que viven de la sangre y que dicen, pues con permiso, yo me alimento de esto, ¡chum!, tomo sangre, es mi alimento. Entonces, al quitarle esa parte demoníaca, Murnau crea una figura muy patética, muy, al mismo tiempo que nos genera una cierta compasión y que además viene cargando con una maldición terrible. Más que la inmortalidad, que hay algunos vampiros que ustedes conocen que se quejan de la inmortalidad, en el caso de Nosferatu es el que a donde tocas, a donde llegas, llevas la muerte, llevas la peste. Eres un apestado en ese sentido. Y por otro lado, no hay ninguna posibilidad amorosa, porque no solamente eres un monstruo, eres muy feo y estás acostumbrado a la soledad y no hay contacto humano. Entonces, a partir de que él ve el bellísimo rostro de Ellen, empieza esta relación a larga distancia donde Nosferatu la va seduciendo hasta que finalmente llega a su lecho, y después de esa bellísima escena donde le apachurra el corazón literalmente con la garra, Ellen ofrece su vida para que el vampiro sea destruido. Es decir, hay dos temas importantísimos que a Murnau lo volvían loco. Uno era el amor como una posibilidad de salvación, que es algo que en sus personajes van a encontrar si siguen la obra de Murnau, que es muy breve, por cierto. Acuérdense que él murió a los 34, 35 años en un accidente de coche en Los Ángeles, cuando estaba ya viviendo en los Estados Unidos. Y el otro gran tema era lo sobrenatural y también la atracción que viene de la maldad, ¿sí? Murnau fue alguien que creció en un ambiente muy conservador. Él abandonó su casa familiar aproximadamente a los 16 años. Le tocó la Primera Guerra Mundial, ahí fue combatiente, finalmente fue herido y eso lo regresó a casa. Pero de hecho su apellido no era Murnau, era otro apellido diferente. Murnau lo toma de una comuna de artistas donde él vivió su adolescencia, porque había una camaradería entre pintores, poetas, gente que empezaba a hacer cine, y entonces Murnau se forma en esto también. Y también es muy importante en Murnau su homosexualidad. La República de Weimar, que es este periodo de la Alemania de entreguerras, fue un periodo donde la homosexualidad no fue reprimida, y al contrario, Murnau y muchos otros personajes homosexuales de ese momento histórico pudieron expresar su homosexualidad abiertamente en las calles, en los cabarets, en todos los lugares donde se podía. Luego ya vino, a partir de 1933, el famoso artículo 175 de la ley alemana, que consideraba la homosexualidad como delito grave, como delito que llevaba a la cárcel, y si se comprobaba que había habido actividad sexual homosexual, incluso la muerte. Y ese párrafo, vaya que se utilizó también en la Alemania nazi, ¿sale? Entonces, bueno, este vampiro, Murnau dice que es como él. O sea, él sentía que había todavía mucho rechazo a una figura como la suya, y que de alguna manera su vampiro era una parte de su personalidad. Este vampiro que quiere amar, que quiere relacionarse, pero que no lo puede hacer porque lleva la muerte a todos lados y porque no tiene salvación alguna. Entonces, pues bueno, finalmente Nosferatu se filmó en 1922, se estrenó ese mismo año. Y pues bueno, aquí viene el severo problema, que ya con esto terminamos esta exposición que estamos haciendo ante ustedes. La viuda de Bram Stoker se dio cuenta de que había una película alemana que se estaba fusilando el argumento del Drácula de su marido. Se dieron cuenta que a pesar de los cambios de nombres y de la fisonomía del vampiro y de todo ello, finalmente había un plagio, finalmente había un problema de derechos. Y entonces Florence Stoker se dedicó a perseguir todas las copias que encontró de Nosferatu y destruirlas. Y destruyó cientos de copias porque fue una película muy popular.
El tiempo pasó y pasó rápido y afortunadamente Florence Stoker murió rápido también, porque si no, no podríamos disfrutar de lo que acabamos de ver. De hecho, esta copia que vimos, que es la más completa, Luciano Berriatúa, que trabaja ya en Boloña, en la Cinemateca de Boloña, dice que fue verdaderamente pesadillesco armar Nosferatu, porque tuvieron que tomar escenas de más de 30 copias que fueron localizando en el mundo. Ustedes que son fans de la película seguramente conocen esas versiones rarísimas que duran 40 minutos o que apenas alcanzan 1 hora de duración, que están musicalizadas con rock pesado, pesadísimo, algunas copias. Esto que escucharon es la partitura original de Hans Erdmann, la que se tocó en el estreno de 1922 y que nunca más se volvió a escuchar. Afortunadamente estas copias también están recuperando eso, ¿sí? Entonces, pues bueno, Nosferatu, esta es la copia definitiva, esto es lo más que se ha encontrado y pues la copia casi completa, porque tal vez nunca la veremos como realmente se estrenó en 1922, pero finalmente son películas que a Murnau le van haciendo un camino para llegar a sus obras maestras. Esto es una obra maestra, claro, pero El último de los hombres, Fausto, Tartufo, Amanecer, era un cineasta que desgraciadamente pues no vivió el tiempo que hubiésemos querido y que pues qué bueno que podemos llevarlo hasta ustedes. No sé quién de ustedes ya conocía esta copia, que pues es la más completa que sabemos que existe de El Nosferatu de Murnau. Y el título, ya para terminarlo, de Una sinfonía del horror, pues es por todos estos movimientos que la película tiene en cuanto al ritmo, en cuanto a los temas. Fíjense cómo todavía el cine está muy pegado a la literatura y a la dramaturgia, por eso la película está dividida en actos. Eso el cine se lo va a ir quitando poco a poco, ¿sí? Estamos en una película de 1922, o sea, estamos apenas a 27 años de que nació el cinematógrafo, denle chance, ¿no? Pero finalmente la película ahí está, y bueno, Nosferatu es una película que sigue teniendo adeptos y sigue teniendo una gran influencia, así como La sombra de Nosferatu está sobre todo el cine de vampiros, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer el miércoles, pues es ver la interpretación que un cineasta del nuevo cine alemán, como es Werner Herzog, hace del Nosferatu de Murnau, que va a ser muy importante. Entonces, eso es el miércoles a las 6 de la tarde, aquí los esperamos para que veamos el Nosferatu de Herzog. Pero no sé si alguien tenga algún comentario. Aquí está mi compañera con el micrófono. Adelante, ¿quién se anima? No me digan que nadie, por favor. A ver, ¿quién se anima? Levanten su mano. A ver, aquí un compañero. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo no había visto esta versión. Se me hace muy interesante. Disculpa, ¿de qué año fue la restauración? La restauración empezó en 2001 y acabó en 2012, que fue cuando ya se lanzó a la venta públicamente. Sí, digo, o sea, se me hace interesante porque probablemente yo he visto alguna otra versión que tú comentabas, pero por ejemplo vi muchas escenas, sobre todo estas imágenes en el mar, que yo no sabía que existían, o que probablemente sí sabía que existían, pero nunca iba a ver, ¿no? Claro. También, como por ejemplo, también algo que puedo destacar es que en las otras versiones de Nosferatu, por ejemplo, el conde Orlok, yo nunca había visto que él cargara su ataúd, ¿no? Y o sea, se me hizo interesante, pero también se me hizo como un poco una pantomima, ¿no? O sea, porque, no sé, Nosferatu, justo, ¿no? O sea, tú lo decías, ¿no? Es alguien imponente, y verlo cargar su ataúd se me hace, rompe un poco, ¿no? Pero justamente es como, se me hace como esto que tú dices, ¿no? De romper con el Drácula o con esta visión que tenemos de los vampiros, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante y hay mucho metraje que yo no había visto, que no sabía que existía. Sí, no, cuando, por ejemplo, Canal 11 la pasaba mucho, bueno, la mitad de ustedes todavía no nacía, cuando eso pasaba, y tenía una música que era como ¿se acuerdan de Castlevania? Entonces salía Nosferatu y se ya
tan, tan, tarararán. Era horrible la copia, pero era la única forma de verla, porque acuérdense que en el caso del cine, que bueno, aquí decirle cine silente, Tomás Pérez Turrent se enojaba mucho, y es que eso es un pochismo, porque viene de silent, sería cine silencioso, ¿no? ¿Y por qué no cine mudo? Porque es expresa, entonces no es mudo. Entonces, bueno, ok, como díganle como quieran. Pero, por ejemplo, estas restauraciones han venido a cambiarnos la visión, pues, de muchos clásicos importantes, ¿no? Por ejemplo, Metrópolis, se supone que en el 2010 queda la copia más completa, y resulta que alguien en Argentina encuentra media hora más, que ahora sí está más completa, pero todavía falta media hora, porque Metrópolis en el póster del estreno dice que dura 3 horas, entonces nos falta media hora por encontrar. En Cannes, este año se estrenó el Napoleón de Abel Gance de 7 horas, conocíamos 5 horas y media. Entonces ya nos vamos acercando un poquito más a las versiones completas. Entonces sí, efectivamente, si era la primera vez que la ves, viste muchas cosas que no estaban y que ahora afortunadamente están. Ahora, más bien el término que creo que tú buscabas era como una especie de parodia, no tanto pantomima, porque la pantomima es como se trabajaba en el cine, en este cine silente, donde los actores a través del gesto exagerado y del trabajo corporal hacían su actuación, porque no hay diálogo, ¿sí? Por ejemplo, ven ustedes a Ellen cuando está siendo seducida por el vampiro, pues todo esto que hace así, por ejemplo, pues eso es pantomima. Y no era tanto parodia, era decir, bueno, este es un vampiro pobre, o sea, ustedes ya lo han venido observando a lo largo de toda la película. Este es un vampiro pobre, este es un vampiro solitario, un vampiro que carece de la sensualidad de todos sus colegas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso carga su ataúd, ¿sí? Y por eso hace la mayor parte de las cosas él solo, porque no tiene a nadie realmente. Entonces, esa sensación de soledad, Murnau la va haciendo muy patente con el personaje. El personaje, de repente, la primera vez que lo ves, cuando está él haciendo el contrato para la compra del edificio, dices, bueno, es farsa, es comedia, es terror. Entonces, bueno, obviamente él dirige a Max Schreck. Cuando le hace este acercamiento a los ojos, que él baja los ojos por el documento, ahí es la primera vez que ya sientes que es un personaje terrible, ¿no? Pero sí, efectivamente, estas restauraciones nos han venido a cambiar radicalmente la imagen y lo que sabíamos de los clásicos, ¿no? Muy bien, qué bueno que la viste, padrísimo. ¿Algún otro comentario? Por allá, uno allí, uno más arriba. Perfecto. A ver, empezamos por el más cercano o por el más lejano, como tú quieras. Ok. Muy bien. Hola, yo quería hacer 2 preguntas. Sí. Una es sobre si hay registros de cómo recibieron las audiencias a Nosferatu cuando se estrenó, cuáles críticas recibió, Sí. cuál fue el recibimiento tanto de la gente en general como del público, digamos, los críticos especializados, y Claro. también si hay registro de qué escenas quizás no están en este metraje, no sé si haya como un guión o algún registro de las escenas faltantes. Sí, bueno, la segunda primero que la primera. Sí, es decir, cuando se han hecho estos trabajos, y son los mismos tipos de trabajos que hace la Cineteca Nacional en sus restauraciones, el equipo de restauración empieza por, bueno, tener los materiales que se van a utilizar, y esos materiales subirlos a formato digital en 4K, donde el nitrato o el positivo que tienes de 35 milímetros se sube como está y se empieza a digitalizar. Al mismo tiempo hay un equipo de historiadores de cine que toman el guión, que toman los materiales que existen, el póster, que empiezan a ver estas críticas, si es que se conservan, etcétera, etcétera, y de ahí se va armando un dossier, se va armando un expediente donde precisamente para la restauración pues tienes que tomar en cuenta ciertos detalles, y el guión es muy importante. Sí hay guión de Nosferatu, afortunadamente alguien lo conservó, y finalmente de ahí es de donde se tomaron esta línea para poder seguir esto.
En el caso del cine alemán se complica mucho porque hubo una Segunda Guerra Mundial donde pues, se destruyeron archivos fílmicos completos y bueno, la gran mayoría de los clásicos del expresionismo se perdieron, los negativos originales jamás se volvieron a ver. Entonces lo que se ha hecho es una reconstrucción casi antropológica, arqueológica, para poder juntar todos los fragmentos de todas las copias que había en el mundo, porque finalmente eran películas que sí tenían una salida al exterior. Entonces, de donde se han surtido los alemanes es de todas esas copias que sí se exhibieron, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo una copia también en 24 cuadros por segundo, que no se ve como apresurada la imagen, como muchas otras restauraciones del cine mudo. Entonces, sí, hay un trabajo muy importante. De aquí no es tanto como en Metrópolis, que sí hay una diferencia muy grande de lo que había y lo que no había, que las que no estaban están rayadas porque vienen de la copia de 16 milímetros. En Nosferatu no hay tanto como ese listado, pero habría que compararlas, por ejemplo, con esta copia que llegaba a pasar Canal 11 para ver qué es lo que falta. Yo me acuerdo que Nosferatu no pasaba de 1:20 y esta dura 1:45, entonces sí son 25 minutos más. Entonces, habría que checarlo más bien. Yo no conozco que haya una lista así de qué había y qué no había. La primera de tus preguntas, bueno, no te puedo decir que haya críticos especializados porque no había críticos de cine en ese momento. De hecho, El gabinete del doctor Caligari fue una ruptura. Es una película de un montón de rupturas, pero esa fue una ruptura importante porque existía, es así, la prensa cinematográfica. La prensa cinematográfica existe desde que existe el cine. Y bueno, decían, vemos esto, vemos lo otro. Luego la prensa cinematográfica se empezó a fijar más en las estrellas de cine, ¿no? Hablaban de Rodolfo Valentino, hablaban de Chaplin, hablaban de esos personajes y hablaban muy poco de la película, salvo que la película tocara un tema espinoso como el nacimiento de una nación, por ejemplo, ¿no? Donde la mitad de los periodistas decían que los negros estaban brutalmente representados y la otra mitad decía que qué bueno porque así eran, ¿no? Entonces, bueno, ahí se dividió un poco más porque el tema era más polémico. En el caso de Nosferatu o del gabinete del doctor Caligari, yo les mencionaba que muchos alumnos del doctor Freud empezaron a escribir sobre cine, pero lo hacían desde el psicoanálisis. Entonces nace el análisis cinematográfico a partir de todas estas películas. Entonces, bueno, ¿cómo se recibió Nosferatu? Súper bien, por eso brincó Florence Stoker. Si la película hubiera sido un fracaso rotundo, la señora no hubiera dicho nada. Pero el ponerte a buscar 5 años copias de Nosferatu para destruirla, quiere decir, 1, que la película se distribuyó muy bien, y 2, que había hecho bastante dinero. Entonces, por eso era el interés de Florence Stoker, digo, más allá del asunto de los derechos, de que esto se parara a donde se tuviese que parar. Y bueno, afortunadamente, pues la película sobrevivió, ¿no? Ahora, Nosferatu, pues forma parte de ese selecto grupo que en 2 libros importantísimos de análisis cinematográfico hechos por alemanes, forma parte de este grupo de películas que expresan, por eso lo del expresionismo, ese drama interno que estaban viviendo los alemanes en un país arruinado económica, social y sobre todo moralmente, pero donde esos monstruos finalmente van a tomar una corporalidad cuando lleguen los nazis al poder, y entonces sí se suelta el monstruo real. Esos 2 libros, si gustan anotar, porque son 2 clásicos del análisis cinematográfico, los tenemos en nuestras cabeceras, ahí. Uno se llama De Caligari a Hitler, que creo que el título es más claro que el agua, del doctor Siegfried Kracauer, que era alumno del doctor Freud, precisamente. Y el otro, que es una maestra que le dio clases de cine y a ella le dedica a París, Texas, Wim Wenders, que se llama Lotte Eisner. Ese libro se llama La pantalla demoníaca. Todavía los encuentran, hay buenos samaritanos que los han subido en PDF gratuitos, si lo quieren bajar. Si quieren comprar el libro físico, El Péndulo ha vendido una edición muy extraña, muy sobria de varios libros clásicos de análisis de cine,
Y ahí está La pantalla demoníaca de Lotte Eisner, y el libro de Caligari a Hitler siempre lo tuvo Editorial Paidós y siempre no bajaba de 900 pesos, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, entonces bueno, igual y lo encuentran ya más barato. Pero ahí está Nosferatu, entre Caligari, Metrópolis, M, El Golem, todas esas películas que finalmente se hicieron en la Alemania de entreguerras y que hablaban de ese drama terrible que los alemanes estaban viviendo y que finalmente los va a empujar a la pesadilla del nazismo, ¿no? Muy bien, espero que haya quedado resuelta la duda. Muy bien, por acá levanten sus manos. Aquí tenemos 2 amigos. Venga, adelante. Hola, buenas. Antes que nada, no sé si me estoy interesando mucho por la pregunta, pero justamente tengo la duda, ¿cuál sería la lectura que se tiene a lo mejor de esta película relacionada al nazismo? O sea, justamente en este libro de Caligari a Hitler, sí, está este análisis de que la película de El gabinete del doctor Caligari fue como un anticipo al nazismo, ¿no? De cómo el personaje que controlaba a un muerto podría un poco reflejar lo que fue Hitler, este monstruo que controlaba las masas. Sí. Yo había escuchado, creo, que justamente el aspecto de este Nock en esa película es un poco como la caricatura que se hacía de los judíos, de los nazis, como este judío con la nariz grande, con las orejas, los dientes grandes y demás, ¿no? Justamente las maquetas que se hacían de desfiles, pues más o menos tiene relación. Digo, igual no me termina de cerrar y digo, es una interpretación, no te cuentas, ¿no? Las películas pueden tener tanto subconscientemente alguna carga o como se quiera ver, ¿no? Claro. Digo, no me termina de cerrar porque pues no es un vampiro guapo, como usted dice, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pero tampoco pues es pudiente, ¿no? Como esta caricatura que se tiene del judío, ¿no? Claro. Porque esta parte donde carga su ataúd. El ataúd. ¿No? No es el vampiro de Crepúsculo. No, ni el perro, tampoco. Entonces, justamente me da curiosidad saber si... A ver, déjame ver. Sí dicen que Crepúsculo es la historia de amor de una muchacha, un vampiro y un perro, ¿no? A ver, mira, en cuanto a la figura de Nosferatu, no, porque no, o sea, el cine, y de hecho hay estudios muy serios y las películas se consiguen, cosa que es más extraña aún, se pudieron haber destruido y afortunadamente digo afortunadamente porque no hay evidencia más grande que eso. Sí había un cine antisemita alemán, desde 1900, deja tú la guerra, desde antes de la Primera Guerra Mundial. Hay muchos ejemplos de esta caricatura, efectivamente, que tú comentas de un judío físicamente muy reconocible y también avaricioso, soberbio, ¿no? Esos hay varios ejemplos. Murnau, no, porque pues, no es su bronca y nunca lo fue en ese sentido. Hay una película que ya es el colmo, que se filma, pero ya se filma en la Alemania nazi, obviamente con representación del Dr. Goebbels, desde luego, que se llama El judío Schluss, que es una película verdaderamente asquerosa, donde, pues bueno, ves precisamente todo ese adoctrinamiento que a través del cine se le daba a las masas para que vieran la posibilidad de eliminar a toda esta raza, que es un previo a lo que finalmente va a ocurrir, ¿sí? O sea, esa caricatura sí existía. Que sea Nosferatu, no. Nosferatu es un vampiro marginado, es un vampiro marginal, solitario. Está hecho de esta forma porque finalmente Murnau en el diseño juega entre la rata y el murciélago. Entonces por eso lo pone con esta fisonomía, pero de ninguna manera va por el lado antisemita. Ahora, del otro lado, bueno, de los géneros cinematográficos, el cine de terror siempre se alimenta de las tensiones sociales del momento. Por ejemplo, vivimos
algún elemento, algún momento fuerte a nivel social y empiezan a aparecer películas de terror. Ahorita, por ejemplo, van a empezar y tienen que empezar a aparecer películas de terror sobre la pandemia, porque pues nos tocó a todos. Y de hecho, cuando ven ustedes esta escena que el pueblo, ¿no? Que la ciudad se llena de muertos y la gente sacando los ataúdes, el tipo que marca las cruces para saber que ahí hay un apestado. Bueno, recuerden lo que nos pasó entre marzo del 2020 y septiembre de 2021, ¿no? Así estábamos. Esa frase que dice por ahí el diario del doctor, ¿no? Donde dice quién estaba sano y quién estaba enfermo. ¿A poco no íbamos al súper o iban al súper todo el mundo con sus cubrebocas o caretas y de repente a alguien se le ocurrió estornudar y todo el súper volteaba a verlo casi para lincharlo, ¿no? Entonces, pues es esto que vimos aquí. O sea, fíjate, eso es lo que nos pasó a nivel social aquí en nuestra realidad. Entonces, el cine de terror, y más el caso del expresionismo alemán, los alemanes alimentan a todos estos monstruos. Y todos estos monstruos se materializan. El golem, que es un monstruo judío, está el doctor Mabuse, que controla la mente y además es un jugador, está el Nosferatu, está el Tartufo de Molière, va a estar Fausto con el Mefistófeles al lado. Entonces, eso es donde se forman esos monstruos. La tesis del doctor Krakauer es: el monstruo pasó del cine a la realidad. Porque una cosa es que tú pongas un judío tipificado en el cine, y otra cosa es que ya lo asesines masivamente y lo cremes. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Entonces la tesis del doctor Krakauer es esa: de Caligari a Hitler, del monstruo primigenio que consigue dominar la mente de un sonámbulo y volverlo asesino. Pero hay que acordarnos siempre que eso es una metáfora de la Primera Guerra Mundial. Todavía faltaba otra, y mucho peor que la primera, ¿sí? Entonces, esa es la tesis de Krakauer, y por eso el cine de terror, las grandes oleadas, por ejemplo, los 30, los 70. En los 30, ¿qué tienes? La Gran Depresión en los Estados Unidos, y ahí tienes a Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, la momia. Te vas a los 70, que ya es mucho más descarnado: La Noche de los Muertos Vivientes, Masacre en Cadena, en fin, todos los clásicos que ya hemos pasado aquí. Son esas grandes oleadas que vienen. Y viene ahorita la de la pandemia, porque no nos la vamos a brincar. No nos la vamos a brincar. Van a venir muchas, muchas películas de terror. ¿Sale? Sí, que justo yo recuerdo también, lo miraba con esta frase de Slavoj Žižek, que decía que el vampiro en el cine significa el miedo a los pobres, y el zombie, que iba al revés. El zombie es el miedo a los pobres, y el vampiro el miedo a los ricos. Y siento que igual, creo que en ese momento en Alemania, creo que no podría haber después de la guerra no hay una clase dominante. No, estaban todos fatales, claro. Y lo que dices del zombie también tiene otra variante. O sea, puede ser el miedo a los pobres, sí, pero también el zombie ya se volvió una forma de vida. Así como hay gente que se identifica como calabaza y es su bronca, yo me identifico como una calabaza. Padrísimo. Hay también el zombie como modo de vida. O sea, el estar en stand-by toda la vida y no hacer nada, y no querer hacer nada, y no querer pertenecer, y ya lo único que te falta es babear y caminar chueco, y ya eres un zombie. O sea, el zombie por eso tiene ahora esa importancia social, porque ya se volvió un medio de vida y una forma de vida completamente aceptada por miles de personas en el mundo. Entonces, bueno, también las cosas cambian, ¿no? Muy bien, gracias. Por ahí teníamos otros amigos que querían. Sí, perfecto. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Una pregunta en esta versión remasterizada. Sí. Cuando está en el carruaje y se acelera sí. la película, es sí, como un efecto, ¿no? O sea, totalmente, sí. Ahí había... Pero también se proyectaban aceleradas per se, ¿o? No, esto, bueno, es que hay algo muy importante. Qué bueno que preguntaste eso, porque se me estaba pasando. Murnau quería
diferenciar el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Cuando entran al mundo de Nosferatu ya es el mundo de los muertos. Entonces, ¿cómo hacer la transición del mundo real al mundo de los muertos? Si ustedes recuerdan el Drácula de Coppola, llegas al Paso del Borgo y los cocheros te dicen, aunque me paguen millones, yo no voy para allá. Y le avientan su maleta a Jonathan Harker y sáquese a la goma, vámonos, y se regresan y ahí lo dejan. Entonces Bram Stoker dice en la novela que de pronto aparece un carruaje y ese carruaje aparece con un cochero misterioso que estira la mano y sube a Jonathan Harker y ya lo lleva al castillo de Drácula. Pero cuando van a entrar al mundo del castillo de Drácula, Coppola monta una pared de llamas azules que cruza la carreta y ese es el paso del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Bueno, muchos décadas antes Murnau decía, ¿y cómo le vamos a hacer para la transición, para que la gente sienta esa transición? Entonces filma la carreta llegando por Hutter, filma la carreta debe haber sido 14 cuadros por segundo, porque se ve así, como el tornado del Mago de Oz, ¿no? Se sube Hutter, vamos de regreso y de repente para pasar al mundo de los muertos, ¿qué hizo el maestro Murnau? Poner un pedazo de negativo. En vez de utilizar la película normal en positivo, monta la película en negativo y sentimos el paso al otro mundo. Fue un momento de creatividad. Ahí, si vienen el viernes a ver La sombra del vampiro, había un fotógrafo maravilloso aquí, que es el fotógrafo de muchos de los clásicos del cine alemán, que se llamaba Fritz Arno Wagner, que además era aviador y aviador suicida, según sabemos. Y bueno, con Murnau hizo unas locuras enormes. En El último de los hombres treparon la cámara a un columpio y la volaban, ¿no? Entonces, bueno, hicieron unas cosas que ahora se hacen con grúas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, pues todavía no nacía el que inventaba la grúa. Así que lo tuvieron que hacer por su cuenta. Eso es muy padre, qué bueno que te fijaste, porque así fue como él pensó. Claro, ahí en el negativo nos vamos al mundo de los muertos. Y así fue como lo dejó, efectivamente. Y justo iba a comentar si existía grúa, pero bueno, te adelantaste, porque me parece que lo que yo vi alguna vez en Canal 11 contaba la historia lo más rápido que se pudiera y no este desarrollo en el que de pronto el tercer acto el barco se vuelve un personajazo. O sea, claro. Es fenomenal lo que hace con la cámara. Claro. Y hay un momento donde dejamos de ver las velas, sí, y se empieza a acercar entonces yo estaba así, es una maqueta, no había grúa, no es un dolly. ¿Cómo está filmado? O sea, no, es un barco real filmado desde otro barco. Así fue como lo hicieron. El barco se va acercando y todas las tomas del barco son reales, totalmente reales. Hay una película de hace un par de años que se llama El último viaje del Demeter. No sé si alguien la vio aquí. Es que pasó casi desapercibida, pero es la historia. Esa película, si la cachan ahorita, ya está en plataformas, si la cachan, es exclusivamente el viaje del barco y cómo los va atacando una fuerza siniestra desde adentro hasta que queda revelado que es Drácula. Ese es Drácula, no es Nosferatu. Pero, o sea, como que de la novela de Stoker, fragmentos han dado pie a películas completas. Y esta del último viaje del Demeter, si pueden verla, es padrísima, padrísima. Porque es el punto de vista de los marineros, que de repente ya se enfermó uno, se enfermó otro, no sé qué, se les ocurre bajar al sótano del barco, y pues bueno, les va de horror, ¿no? Pero sí, efectivamente, esta escena está filmada de barco a barco, y da una sensación, o sea, ese barco, la manera en la que Murnau lo filma. Acuérdense que estamos ante uno de los primeros cineastas poetas de la historia del cine. Antes que Tarkovsky, antes que Angelopoulos, antes que cualquiera de ellos, está Murnau. Entonces le logra dar a las imágenes una carga simbólica, y ese barco es la muerte, ese barco viene cargando la muerte. Entonces cuando ves que ya entra a la ciudad,
Dices, pues no, ¿qué va a pasar? Va a ser un horror. Efectivamente, la ciudad se apesta. Y eso es parte de la marginación que viene cargando el vampiro, ¿sí? Pero efectivamente está filmada de barco a barco y con unas tomas verdaderamente bellísimas de la acción, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Nuestra amiga de hasta arriba. Con cuidado. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? La música, hay registro de si fue hecha por encargo, es decir, Sí. Primero el artista de la dramaturgia o el guión, o primero ven la filmación, o es como sobre la marcha. Ajá. No sé si hay registro de eso. Bueno, en primera, esta es una partitura que no habíamos oído hasta que vimos esta copia. Obviamente ninguna persona vivía del estreno original, ya no había nadie que lo hubiese conocido. Esta es una recuperación para esta versión. ¿Cómo trabajó Hans Erdmann con Murnau? Bueno, en aquellos años, por lo general, al músico, y se sigue haciendo de esa forma, al músico se le va pasando el guión, siempre y cuando, bueno, se tendrá que ajustar con algunos cambios, pero se le pasa el guión y sobre todo el director tiene que, porque es una obligación, mostrarle al músico en forma auditiva qué es lo que quiere. O sea, mira, aquí necesito algo tipo Brahms, aquí necesito algo tipo Shostakovich, ¿no? Y entonces antes que el compositor piense en la música, el director tiene que pensar en la música. Entonces, mientras el rodaje ocurre, el compositor va haciendo pruebas y va haciendo temas. Una vez que la partitura está completa a su parecer, se la muestra al director, se la interpreta el director en un piano o en algún otro instrumento, y ya que queda aprobada, la partitura se graba con una orquesta con la película corriendo para ir viendo los cues donde tiene que entrar la música, y luego ya la música se integra a todo el diseño sonoro de la película. Así es como se hace. ¿Cómo se hacía en aquellos años? Pues bueno, supongo que Hans Erdmann trabajaba como músico tradicional y Murnau se acercó con él y pues tuvo todo este cuidado de hacer una música verdaderamente maravillosa para esta copia, ¿no? Pero finalmente así es como se trabajaba. No hay mayor registro porque de entre los documentos que fueron rescatando a lo largo de los años, fue, además del guión de Nosferatu, la partitura de Nosferatu, que solamente se exhibió, bueno, solamente se interpretó en el estreno en Berlín en 1922. ¿Por qué? Porque acuérdense que los cines, no todos los cines podían darse el lujo de una orquesta, ni que todas las noches hubiese una orquesta tocando la música de la película. Entonces seguramente muchas de las otras exhibiciones de Nosferatu en su momento fueron con pianos o con violín, pero ya no siguiendo la partitura de Hans Erdmann. El músico improvisaba sobre la marcha, sobre lo que iba viendo en la pantalla, ¿no? Entonces esto es una recuperación. Aquí obviamente se grabó con una orquesta maravillosa y el resultado es el que vimos y el que escuchamos también, ¿sí? Pero estás oyendo una partitura que habían pasado casi 90 años que la gente la había escuchado y nadie más la había vuelto a escuchar, porque la partitura, bueno, la película no tenía una banda sonora. Eso ya se lo puso después. Por eso hay 400 versiones de Nosferatu con 400 músicas diferentes. Hay versiones de rockabilly, por ejemplo, ¿no? Hay versiones con sintetizador, hay versiones con órgano, hay versiones con piano, hay versiones con heavy metal, ¿no? Artzoid, padrísimo ahí. Pero esta es la original. O sea, Murnau tenía una idea mucho más clásica de la musicalización para lo que quería Nosferatu. Y bueno, finalmente Hans Erdmann pues respondió al director. Pero no tenemos mayor registro de cómo lo hicieron, ¿no? Te contó el proceso que se lleva hasta la fecha, que es como así se trabaja, ¿no? Por cierto, ya que tocas el tema, hay un gran documental, va a estar nominado al Oscar seguro, en Disney Plus, el documental que se llama Música por John Williams,
que es un documental sobre la labor de John Williams en el cine, y ahí te explican muchísimo de cómo el trabajo de un músico de ese tamaño para cine es brutal, ¿no? O sea, que cuando le enseñó Spielberg la lista de Schindler y le dijo, quiero que tú compongas la música, dijo no, dice, porque los músicos que te podrían componer música para esto ya están muertos. Y le dijo Spielberg, pues sí, pero pues, ellos ya se murieron, pero tú no, así que tú vas a hacer la música, ¿no? Entonces, bueno, eso te va dando una idea de esta unión director-compositor que debe existir, pero antes de que el músico se siente a trabajar, tú como director tienes que tener la idea auditiva de qué tipo de música quieres para tu película, porque o la echas a perder o la enalteces. Entonces, pues bueno, está la decisión creativa. ¿Va? Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, muy bien, ya se animaron. Sí. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Pues qué maravillosa película, porque estéticamente está muy actualizada. Ajá. Yo recuerdo haber visto, no esta versión, pero alguna versión de 627. Uh-huh. Y bueno, incluso el movimiento de los actores Uh-huh. a veces no coincidía con el acompañamiento musical, que era Uh-huh. bastante rudimentario. Y bueno, ya como en los 2000, 2005, me tocó ver varias versiones en las que estaba una orquesta en vivo Uh-huh. acompañando la proyección, o creo que en alguna ocasión ponían la versión sonora acompañando a la proyección sin sonido, ¿no? Entonces, claro, tenía como su atractivo eso también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya verlo aquí integrado, pues realmente es maravilloso. Lo que me llama mucho la atención es Uh-huh. tantísimas versiones del vampiro o de Ajá. Drácula, porque seguramente, bueno, no sigo al doctor Freud, pero seguramente algo en el inconsciente colectivo, Uh-huh. en nuestra parte mórbida, Sí, creo claro. que compartiríamos parte de como angustia existencial ante fenómenos sobrenaturales, ¿no? Uh-huh. Y más cuando la medicina realmente se desarrolló vertiginosamente casi hasta finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la penicilina creo que se descubrió y se desarrolló por el doctor Fleming por 1898 o algo Sí. así, ¿no? Sí, sí. Entonces, este cine como que tiene también un tinte, vamos a decir, los mitos que había a través de la transmisión de las enfermedades, Claro. que se atribuían a seres malignos o Uh-huh. a voluntad de un castigo divino, porque nos habíamos portado mal o Sí. porque habíamos maltratado a alguna especie que la divinidad protegía, en fin. Por ejemplo, en este caso, lo que sí me parece real y que yo he escuchado es que las ratas, durante casi toda la Edad Media, fueron los vehículos para las grandes pestes, que Ajá. sí existieron Sí. en todos lados, ¿no? Y que provocaban una merma de la población Sí, claro. importantísima, ¿no? Uh-huh. La versión que yo sabía es que por alguna situación, sobre todo la religión católica, hubo un tiempo en que demonizó a los gatos. Sí. Entonces la población empezó a matar gatos y esto hizo que las ratas se Poblaran. reprodujeran y ya no tenían El karma, es el sí, karma. ya los gatos ya no había que disminuir esta población y entonces pues se vinieron todas Sí. estas pestes.
Y me gusta mucho porque hay una parte donde una rata muerde a alguien que los empieza a querer matar. Sí. Y pues sí era por mordida, pero también era porque las ratas luego comían la comida que estaba por ahí abandonada y entonces se establecía una cadena de infección bárbara, ¿no? Sí. Pero eso no lo sabía la gente, entonces el pensamiento era mágico, se tendría que atribuir a un espíritu maligno como en este caso Nosferatu, ¿no? Sí. Que controla los mosquitos y las ratas y bueno, en fin, ¿no? Esa parte también me parece muy bien. Y todo lo que mencionó usted de que Murnau y el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, pues yo la verdad no lo sabía, ¿no? Y que fuera tan altísimo como 2 metros. Sí, era un gigantón. Y que fuera homosexual, lo cual determina que pues su lectura sea desde esa postura, ¿no? Si tiene, según yo, esa postura, pues no iba a exaltar una sensualidad masculina con la que no comulgaba, ¿no? En fin, creo que habría que comentar mucho esto. Ha sido una bonita proyección. Qué bueno, ha sido gracias. Un trabajo maravilloso. Gracias. Gracias. Sí, y por lo mismo, lo que la duda de hace rato del posible antisemitismo en la película, pues no, o sea, si él sabía que es ser un perseguido y un señalado por esta homosexualidad tan abierta que mostraba Murnau y que la van a poder ver en La Sombra del Vampiro, por cierto, que sí está muy referenciada, pues no te vas a poner de antisemita, ¿no? Pues no es lógico, por eso por un lado. Por otro lado, el vampiro efectivamente contagia el vampirismo a través de la mordida y a través de la ingesta de la sangre del vampiro. Eso es lo que te vampiriza y te da la vida eterna. Mueres como humano y te conviertes en un no muerto, en un vampiro. Eso también fue algo que le quitó Murnau al personaje. O sea, aquí ningún personaje queda vampirizado. Simplemente es como un parásito, se alimenta de la sangre y ya, no hay más. Porque, bueno, finalmente Drácula, la manera de hacer un ejército, pues es precisamente vampirizando a la gente. Ahora, por ejemplo, el vampiro, también esta parte de la sensualidad o de la sexualidad del vampiro y de la atracción hacia el vampiro, pues tiene todos esos puntos. Es un personaje inmortal, es un personaje hermoso porque tiene que ser seductor. Por eso Nosferatu es una variación muy interesante. La mayor parte de los vampiros son güeyes muy guapos, ¿no? O sea, piensen en George Hamilton, piensen en... Bueno, Bela Lugosi tenía su pegue, ¿no? Germán Robles, bueno, mencionaban a Edward Cullen de Crepúsculo, que ya es el colmo, ¿no? Ese es un modelo de comercial, ¿sí? Pero hay esta atracción. Y, por ejemplo, en el Drácula de Coppola se menciona, el doctor Van Helsing, que es Anthony Hopkins, menciona el caso de la sífilis que se transmite a través del sexo, en un siglo en el cual la mayor parte de la población tenía sífilis, porque fue un desmadre la sífilis. Entonces, ¿cuándo filma Coppola Drácula? En el 92. Y en el 92 la epidemia de VIH en los Estados Unidos está hasta acá, porque si bien primero atacó a la comunidad LGBT, luego se pasó a la comunidad heterosexual, y con ello quedó demostrado que no era una enfermedad de homosexuales, ¿sí? Entonces, cuando Coppola filma Drácula, estamos viendo un vampiro que utiliza la sexualidad para transmitir el vampirismo. Entonces, el vampiro tiene diferentes lecturas por todos lados. Si vieron Solo los amantes sobreviven, del maestro Jarmusch, pues ya la sangre está tan puerca y contaminada que estos mejor chupan paletas de sangre congelada porque ya no quieren morder. Guácala, ¿no? La gente es muy puerca. Entonces mejor van y se compran sus paletitas de sangre en un banco de sangre donde se las hacen y están ahí con sus paletitas, que son como las de a peso que te venden en el carrito, ¿no? Entonces fíjate cómo vamos llegando a eso. O sea, ya los vampiros ni siquiera quieren morder,
Ya ahora lo que usan pues son paletitas de sangre porque la gente es bien puerca y eso de andar mordiendo cuellos ya no está padre, ¿no? Entonces el vampiro va evolucionando también con la historia del cine, eso es algo muy rico. Pero sí, efectivamente el vampiro, la sexualidad y la transmisión del vampirismo hablaba mucho de la sífilis, de la hepatitis, de todas estas enfermedades que a través del fluido se contagian, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Por acá, sí. Buenas noches, sí, agradecerte los comentarios y agradecer a la Cineteca, ¿no? La verdad es que gracias. Aprendemos mucho. Y ahorita que decías esto, me acuerdo de la película El Conde, también de que sí, también sí. hay hasta racismo, ¿no? Porque sin esta sangre de los latinoamericanos, y esto es corriente, ¿no? Sí. Tienen y también de las mujeres jóvenes y de viejitos, o sea, ahí discriminan también hasta por edades, ¿no? Este impresionismo alemán que fue muy fuerte, ¿qué había en Estados Unidos? ¿Qué se estaba haciendo? Porque vamos a decir que esto es superior. Sí, claro. O sea, uno lo ve y ve claro. Muy superior. ¿Había algo en ese momento en el cine, en otros lados, que se comparara a esto? Bueno, que se comparara no, porque por eso el expresionismo es vanguardia. O sea, la vanguardia surge para hacer que algo avance, pero también como respuesta y como rechazo a un establishment artístico que finalmente estaba presente. Hollywood, Hollywood estaba haciendo un cine realista sin más, donde tienes un Chaplin, donde tienes un Erich von Stroheim, donde por ejemplo los nórdicos andaban haciendo la carreta fantasma y todas estas cosas. Los italianos estaban con sus divas acá en sus melodramas. En Francia tenías a Max Linder, vas a tener la vanguardia surrealista en Francia. Entonces, no, realmente los alemanes ponen un pie adelante cinematográficamente hablando con el expresionismo. El expresionismo es un rechazo a la realidad. Es cuando tú ya estás tomando una visión subjetiva, artística de la realidad y la estás transformando en otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué puede ser más artificial que un vampiro? Y del otro lado tienes un vagabundo de Chaplin que sigue luchando por los pobres, ¿no? Entonces esos son los dos extremos que en ese momento se están filmando en el cine, y por eso el expresionismo tiene esa puerta. Luego viene, por ejemplo, en esa misma década tienes vanguardia soviética, que es todo este cine que viene haciendo la Unión Soviética a partir de la revolución, y desde luego pues la obra cumbre es El acorazado Potemkin de Eisenstein, que el año que entra cumple sus primeros 100 años, por cierto. Y en los surrealistas pues tienes todos los cortitos de Man Ray y de Max Ernst y todo esto hasta llegar a Un perro andaluz de Buñuel y Dalí, ¿no? Entonces son una gran década de vanguardia para precisamente esas vanguardias de entreguerras que se están logrando antes de que vengan los fascismos europeos espantosos, ¿no? Mussolini, Franco, Hitler, ¿no? Pues va a estar difícil, pero es un gran momento de vanguardia y de decir, Hollywood, esa es tu narrativa, esa es tu estética, nosotros nos vamos de este lado. Y se partieron completamente las aguas desde ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, hay un cine, Woody Allen, Scorsese, que está más tirado hacia el gusto europeo, hacia ese gusto de un cine más profundo. Y hay otro cine que está marcado mucho por lo comercial, que es el cine que Hollywood va a hacer, sobre todo durante su etapa clásica. Y no está mal, hicieron grandes películas, pero pues no lo puedes comparar con esto, ¿no? Entonces ese es el espejo justo donde está parada Nosferatu, ¿sale? Muy bien. ¿Algún otro? Sí, por acá tenemos otros amigos. Gracias. Bueno, sí. Es que noté que hay momentos en que la imagen se ve muy, muy azul, otros en que se ve amarillo, otros en que se ve todavía más amarillo. Y mi pregunta era básicamente si Murnau aplicó un filtro y en ese caso, ¿qué intención tenía? Claro. Pues no sé, una intención dramática, o si nada más fue el efecto del paso del tiempo sobre la película. Ajá. Y ya en la restauración se decidió dejarla tal cual. No, déjenme contarles que eso es algo que a lo mejor muchos de ustedes no saben, que el cine en esta época no pasaba en blanco y negro, pasaba coloreado, y mucho era coloreado a mano o entintado. Esto que vieron son tintes
no son filtros, son tintes. La película se filmaba en 35 milímetros blanco y negro, pero al momento de la exhibición, al momento de la postproducción, el director y el fotógrafo decidían que algunas imágenes fueran de una u otra tonalidad. Eran básicamente el magenta, sepia, azul, verde y otro tono como ámbar, más o menos. Cada uno tenía un significado. Por ejemplo, las escenas con iluminación, aquí se ve en color sepia, y se ve muy bien en una escena donde llega un personaje a consolar a su mujer. Estamos en tono sepia y de repente la cortina y el aire se mueven, apagan una vela y nos vamos a azul. El azul es la noche. Todo lo que está en azul es la noche. Todo lo que está en sepia es el día. Y dependiendo la película, pues el magenta era para escenas más dramáticas. Por ejemplo, la noche de San Bartolomé, la masacre de protestantes en Intolerancia de Griffith, está toda entintada en magenta, por la sangre, por lo que tenemos que ver ahí, ¿no? Entonces eso lo decidían los directores y el fotógrafo, pero con el paso del tiempo y que muchas de estas copias desaparecieron, finalmente quedaron negativos en blanco y negro y fue como las conocimos en blanco y negro. Pero la gran mayoría de las películas de esta etapa pasaban entintadas o con toques de color. Por ejemplo, en la versión restaurada del acorazado Potemkin, cuando levantan la bandera en son de triunfo los marineros, la bandera está roja, pintada a mano, se ve que está pintada a mano. Y eso fue un detallito de Eisenstein. En algunas copias de Avaricia de von Stroheim hay unas velas y esas velas tienen la llama pintada a mano también. Eran decisiones de los directores, pero como se fueron perdiendo esas copias y quedaban los negativos en blanco y negro, se iban a blanco y negro. En este caso la restauración incluye hasta los tintes originales, cómo iban escena por escena. ¿Sale? Muy bien, pues bueno, ahí está. Pues no sé si hay algún otro comentario, si no, pues ya vámonos. Muchas gracias, los esperamos en todas las actividades de Cineteca. Muchas gracias, gracias a ustedes y nos vemos el miércoles para el Nosferatu de Herzog aquí a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Que descansen. Yay. Ahí va, ya. Listo. A ti, gracias.